bendiciones. Bienvenidos a nuestro segmento semanal, La Suma de su Palabra, donde compartimos una palabra de edificación de parte de Dios en su escritura. Y hoy hablaremos acerca del poder de los pensamientos. Dice el Salmo 49:3, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. El salmista está claramente poniendo una demanda en su propia vida, se está retando a crecer y a tener un alto estándar de sus pensamientos y también de las palabras que salen de su boca. Él ha entendido que el valor de sus palabras y la calidad de sus pensamientos determinan el éxito y la riqueza espiritual de su vida. En tiempos como hoy, más que nunca, yo creo que debemos aprender a pensar. Muchos de los males en nuestra generación es la ignorancia en el pensamiento. Muchas de las personas nunca aprendieron a pensar, no han entrenado su mente y su corazón para albergar pensamientos de bien, para cultivar pensamientos sanos que alimenten a sí mismos su vida. Los pensamientos definen nuestra vida. Dice la palabra en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La palabra va a enseñar en muchísimos lugares y en diferentes escenarios que tal es el hombre en su pensamiento, así es y se comporta. La mente es el campo de batalla y ahí ganamos y perdemos aún antes de actuar. ¿Por qué? Porque los pensamientos pueden ser tóxicos y también destructivos, no solo para nosotros en particular, sino también para todos aquellos que nos rodean. Los pensamientos también pueden ser limitantes y traer muerte, mientras que los pensamientos, cuando están sanos, también pueden traer vida, pueden traer respuestas, pueden traer buenas decisiones, pueden abrir camino, pueden mejorar las comunicaciones, las relaciones, la vida en general. La Biblia habla mucho, muchas veces sobre el pensamiento impío. Usted va a encontrar en la escritura esta frase, el pensamiento impío o el pensamiento de los impíos o cómo los impíos piensan, cuál es el camino de estos pensamientos y cuál es el fin de ellos también. La palabra impío, que a veces se usa y quizás no se entiende en todos los contextos, ya que nuestro vocabulario actual no es una palabra usada comúnmente, no es puesta en uso, por lo tanto a veces hay que explicarla. Significa muchísimas cosas, pero en breve, para lo que pertenece a este tiempo, es la ausencia de la piedad o es lo contrario a la piedad. Es una palabra compuesta, impío, viene siendo lo contrario, el antónimo de la palabra piedad. Piedad es ser pío, es una persona que ha sido limpiada, que es una persona que ha sido justificada, que camina en rectitud, que camina en justicia, una persona que tiene la verdad como ancla de su salvación, como la vida, como el enmarcado o el destino donde están puestos sus ojos, ¿verdad? El pensamiento impío, según la escritura, es aquel que inquiere, que está constantemente inquiriendo en la iniquidad, que está constantemente de camino hacia el mal. Dice que los impíos, sus pensamientos van de continuo hacia el mal. Por lo tanto, sus pasos y su fin también es de muerte y de perdición. Son aquellos pensamientos egoístas, las personas que piensan egoístamente y por tanto a veces están llenos de envidia, de competencia, de malos deseos hacia el prójimo. Son pensamientos ventajistas, oportunistas. Son aquellas personas que piensan con altivez, con orgullo y tienen agendas ocultas de avance personal, sin importar a quién pisen, quién destruyan, hacia dónde vayan. Y muchas veces estos pensamientos van llenando el corazón
van llenando al hombre y son pecado. La Biblia describe que el pensamiento impío es pecado. Los pensamientos, ¿por qué son tan importantes los pensamientos? Si es que los pensamientos dan origen a las palabras y las palabras dan origen al criterio, a la forma en que vemos, a nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, cómo interactuamos con él. Dan origen a lo que hablamos. De la abundancia del corazón habla la boca. En la escritura, la palabra corazón, sobre todo en la versión Reina Valera 1960, casi siempre se traduce al castellano o al español como corazón, pero cuando usted va al origen en hebreo o en griego y va a la concordancia exhaustiva como el Strong, se dará cuenta que algunas veces esta palabra corazón se refiere al espíritu del hombre y otras veces se refiere a la mente del hombre. Cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca, está hablando de la mente. Los pensamientos que están en nuestra mente es la manera en que nosotros vemos la vida, es la manera en que vemos a las personas, es nuestro criterio de juicio, es nuestra habilidad de poder percibir, de juzgar, de interpretar cada persona y cada asunto al cual nosotros tenemos una relación directa o indirecta en la vida. Y por lo tanto, los pensamientos son sumamente importantes porque dan origen a esas palabras y esas palabras dan origen al criterio y a su vez esa forma en que percibimos la vida es luego la forma en que actuamos o hacemos las cosas en nuestro alrededor. Es decir, que el comportamiento, la actitud o la forma en que nosotros actuamos es una derivación de cómo pensamos y de cómo hablamos y de cómo vemos la vida. Por lo tanto, la Biblia dice, tal es el hombre en su pensamiento, así es, se comporta. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos las basamos tomadas en esos pensamientos y en ese juicio o criterio que tenemos. La gente actúa según piensa. Por lo tanto, la necedad y la obstinación, que son pecados y que la Biblia habla muchísimas veces del hombre necio, del hombre obstinado, de aquel que se apoya en su propia prudencia, son el resultado de pensamientos impíos. Cuando hay pensamientos impíos, como decía, las obras de la carne, como el egoísmo, el orgullo, la altivez, la envidia y todas estas cosas que se describen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, este pensamiento impío trae necedad y obstinación al hombre y es la causa principal del corazón endurecido y de la rebeldía. Dice la Escritura que el hombre del pensamiento impío no tiene a Dios en sus pensamientos. Es un hombre que carece de Dios en sus pensamientos. Cuando él piensa, no piensa en Dios. Uno de los maestros y los tutores que más han influenciado mi vida a través de los años creciendo en el Señor, un hombre que nunca conocí porque murió antes que yo naciera, pero que dejó sus sermones y sus libros escritos y que ha sido un tutor indirecto en mi vida, es A.W. Tozer. Y dice que lo más importante de un hombre es aquello que piensa cuando piensa en Dios. Cuando él piensa acerca de Dios, eso define y enmarca ese hombre, lo define como persona. ¿Qué pensamos acerca de Dios? ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando pensamos en Dios? ¿Qué tan llenos de Dios están nuestros pensamientos? Necesitamos aprender a pensar y necesitamos sanar nuestros pensamientos. Esto es vital e importante. Esto requiere disciplina y entrenamiento. Aprender a pensar es una disciplina, es algo que se entrena. Nos entrenamos para la piedad. Dice la palabra que el ejercicio físico aprovecha para lo terrenal, pero el ejercicio espiritual, cuando nos entrenamos para la piedad, aprovecha en esta vida y en la vida venidera. No es algo automático, ni ocurre al azar, ni por obra de arte, de magia, sino que es un ejercicio espiritual que da frutos en esta vida y en la próxima. Número 1, ¿cómo vamos a entrenar nuestros pensamientos? ¿Cómo vamos a sanar nuestra mente? Número 1,
Deuteronomio 15:9. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. La escritura está diciendo, guárdate que no hayan pensamientos perversos en tu mente, que no des cabida ni guarida a pensamientos perversos. Guarda. Dice la escritura también que sobre toda cosa guardada debemos aprender a guardar el corazón, la mente, porque de ahí mana la vida. Es decir, debemos poner vigilancia y diligencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver cuál es el estado de nuestros pensamientos. Evaluemos el estado de nuestros pensamientos. Miremos cómo están, si están deteriorados, si están contaminados, si son pensamientos tóxicos. Debemos evaluar el estado de nuestros pensamientos y cuando hagamos esa evaluación, ese inventario de qué tan sano están nuestros pensamientos, debemos ver y guardarnos de no tener pensamientos perversos en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el hombre bueno, del buen tesoro de ese corazón, de la corazón y la mente, sacará buenas cosas. Mas el hombre malo, de esa misma fuente de maldad, también sacará malas cosas. Es decir, que todos damos, entregamos, fluimos, tomamos de la fuente que tenemos. Si nuestra fuente de pensamientos es una fuente buena, sacaremos buenas cosas. Si la fuente de nuestros pensamientos es mala, pues también entonces sacaremos malas cosas. Tengamos vigilancia y con diligencia miremos el estado de nuestras ovejas, el estado de nuestro territorio, el estado de nuestros pensamientos. La Biblia también le dice al Señor, más hermosamente el salmista le dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino correcto. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Escudriñame, examíname. Es decir, que no solamente es un ejercicio donde evaluamos nuestros pensamientos técnicamente, sino a los pies del Señor y dándole al Espíritu Santo el lugar que Él merece y que solamente Él puede enseñarnos provechosamente. Número 2, Salmo 49:3. El pensamiento de mi corazón hablará inteligencia. Es decir, número 2, debemos proponernos poner sabiduría e inteligencia en la manera que pensamos. No podemos pensar en ignorancia, no podemos pensar en limitación, no podemos pensar de forma necia, de forma vana, de forma bruta. No, debemos poner sabiduría en nuestros pensamientos, poner inteligencia en la manera que pensamos. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues necesitamos de la sabiduría de Dios en nuestros pensamientos. Pongamos todos los días la sabiduría de la palabra en nuestros pensamientos. Meditemos en su palabra. Dice el salmista que él meditó la suma de sus pensamientos. Fueron demasiado grandes para él. Esa meditación de su corazón en la palabra trajo sabiduría. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Cuando somos reverentes, cuando tememos al Señor, cuando tenemos un temor reverente a Dios, estamos añadiendo sabiduría a nuestros días, estamos trayendo sabiduría a nuestros pensamientos. ¿Cómo más podemos hacer esto? Pidiéndole al Señor sabiduría. Santiago enseñó, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, el cual la dará abundantemente. Señor, te pido que me des sabiduría en mis pensamientos para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones correctas, para tomar decisiones que honren tu palabra, para tomar decisiones que honren tus mandamientos y tus preceptos. Que no seamos necios a la hora de tomar una decisión, que no seamos impíos a la hora de pensar, sino sabios e inteligentes. Número 3, debemos aprender a pensar como Dios.
Jeremías 29:11. ¿Cómo piensa Dios? Aquí está la respuesta. Yo sé los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de bien y no de mal. ¿Cómo piensa Dios? Dios piensa bien de nosotros. Los pensamientos de Dios son buenos, están basados en el bienestar, son pensamientos benefactores, son pensamientos de bienaventuranza, de 3 veces dichosos. Dios piensa con bien, no piensa con mal. Mira, después también en el mismo libro de Jeremías dice: mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Por lo tanto, mis caminos también son más altos que vuestros caminos. El hombre camina de acuerdo a sus pensamientos. Si tus pensamientos son bajos, son ignorantes, son pensamientos de maldad, pues tu vida estará caminando siempre en lugares bajos, en lugares de tropiezo, en lugares de oscuridad, en lugares de maldad. Y su fin siempre será el fin de la muerte. Pero si tus pensamientos son de bien, si tus pensamientos son de beneficios, si tus pensamientos son benefactores, si tus pensamientos son de verdad, de virtud, entonces son altos y son sublimes, y por tanto tus caminos y tus veredas también serán altos y sublimes, serán de victoria, serán de bendición, serán de promesas cumplidas, serán cosas buenas, serán pensamientos santos, serán pensamientos buenos. Aprendamos a pensar como Dios. Y en este mismo punto podemos ir al punto número 4, y es: aprendamos a filtrar nuestros pensamientos. Debemos aprender a filtrar nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 7 y 8, leíamos el 8, dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensar. Hay 8 cosas que tiene este filtro de Dios. Hay 8 niveles del filtro. Un filtro es como aprendemos a discernir las cosas. Debemos aprender a discernir nuestros pensamientos por el filtro de Dios. Discernir es separar, es tomar lo bueno y desechar lo malo. Es aprender a pesar los espíritus, las intenciones del corazón, y poder desechar aquellas que no son de Dios y quedarnos con aquellas que nos enriquecen y que son de Dios, que son benditas, que son eternas, que son centradas en el Señor. Aquí Pablo le dice a los filipenses: hay un filtro, hay un colador, hay un estándar que está separando, ¿verdad? Como cuando colamos la harina, estamos cisniendo la harina. Discernir es cernir la harina en un colador. Todo aquello que pase la medida de los agujeros de ese colador pasará a la masa que nos alimentará en ese pan o en esa receta que estamos elaborando. Todo aquello que no pasa la medida quedará separado y por tanto irá a la basura. ¿Qué debemos hacer? Tomar estas 8 cosas que son el filtro de Dios para discernir. ¿Hay algo verdadero en lo que deba pensar? ¿Hay algo? ¿Este pensamiento contiene alguna verdad? ¿Contiene algo honesto este pensamiento? ¿Hay algo justo en este pensamiento? ¿Es un pensamiento puro? ¿Es un pensamiento amable, noble? ¿Es un pensamiento que tiene al buen nombre? ¿Es un pensamiento donde hay virtud? ¿Hay algo que se pueda halagar, exaltar, alabar de este pensamiento? Pues entonces estas son las 7 niveles del filtro de Dios en nuestra vida. Pasemos nuestros pensamientos por ahí, filtrémoslos, discernámoslos en la palabra y cómo nos enseña Dios que deben ser ellos. Número 5, lleva preso los pensamientos que no pasan por el filtro. Una vez que tú filtras esos pensamientos en la palabra y lo que nos enseña en Filipenses,
Todo lo que quedó por encima del colador, que no pasó la línea, que no pasó la medida del varón perfecto, de la estatura del varón perfecto en nuestra vida, que es Jesucristo, el estándar y el prototipo de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Llevarlos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús, como nos enseña 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expulsar, vamos a encarcelar, a detener, a desechar, a despojarnos de todo lo que va en contra de la palabra de Dios, de aquellas cosas que no eran puras, que no contienen justicia, que no son amables, que no son dignas de alabanza, donde no hay virtud. Estas cosas que son argumentos. ¿Qué cosa es un argumento? Es un pensamiento crítico, es un pensamiento de juicio que no encaja con la palabra de Dios. Estos argumentos pelean lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, si usted tiene un pensamiento donde tiene temor porque que morirá, usted va a tomar ese pensamiento de muerte y lo va a filtrar por la palabra. ¿Y qué dice la palabra? No moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Y cuando usted filtra eso, se da cuenta que esa palabra no pasa la medida, no está al estándar de lo que Dios ha dicho. ¿Y qué usted hace? Usted toma ese pensamiento y lo lleva cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Ese pensamiento tiene que inclinarse bajo el nombre que es sobre todo nombre y reconocer que solo Dios es justo y que solo Dios es verdadero y que su palabra es justicia y verdad para siempre, que todo lo demás pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces usted hará que todos esos pensamientos obedezcan la voz de Dios, obedezcan la mente de Cristo. Número 6, debemos aprender a perseverar en la paz de Dios. Dice la palabra en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. También en Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos. La paz de Dios es el lugar correcto para guardar nuestros pensamientos. Es el lugar donde debemos depositarlos cada día. Debemos ver si esos pensamientos están guardados en la paz de Dios. Si no están guardados allí, debemos llevarlos a la paz del Señor. Por ejemplo, muchas cosas hoy en nuestra vida, quizás en nuestros pensamientos no le encontramos la solución, no le encontramos la respuesta. Mientras más la pensamos, menos encontramos la salida, no vemos la dirección, no vemos la salida, no vemos la respuesta. ¿Qué puede pasar con este tipo de pensamientos? Nos llevarán a un lugar de agobio, a un lugar de desesperación, a un lugar de ansiedad, a un lugar donde nuestras fuerzas mengúan porque no tenemos la respuesta en los pensamientos. ¿Qué debemos hacer? Poner nuestros pensamientos en la confianza de Dios. Señor, yo hoy no tengo la respuesta para este asunto. No encuentro en mi mente la respuesta o la llave que abre esta puerta, pero decido poner mis pensamientos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. En mi entendimiento humano no hay respuesta, no hay solución, pero tu paz contiene las respuestas que van por encima de mi habilidad humana, de mi capacidad de entendimiento hoy. Yo hoy no lo entiendo y por tanto no puedo verlo, pero en tu paz, en ese lugar, yo deposito mi confianza y creo que tus planes son de bien y no de mal, que tus pensamientos son de bien acerca de mí, que mi historia tiene un final de victoria, mi vida tiene un final de victoria porque tú venciste en la cruz del Calvario. Yo pongo mi confianza en ti. Yo hago que esos pensamientos de ansiedad, de desesperación,
de decepción, esos pensamientos que me agobian, yo los pongo delante de ti y los pongo en la paz de Cristo. Allí tu paz gobierna, allí tu paz tiene control, allí tu paz me dará el descanso y el reposo que yo necesito. Y cuando yo reposo, tú obras. Cuando yo descanso, tú actúas. Cuando yo confío en ti, tú tienes cuidado de mí. Esa paz es la orden de desalojo de las tinieblas. Cuando la paz de Dios llega, desaloja, los pone en la calle de patitas, en la calle, a las tinieblas y a la muerte. Esa paz exhibió públicamente a nuestros enemigos y nos dio la victoria en Cristo Jesús. Las tinieblas siempre operan en confusión y en oscuridad, mientras que la paz de Dios opera en comunicación y en luz. Pon hoy tus pensamientos en la paz del Señor, persevera en Él y verás la victoria. Y número 7 y último, opera en la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 15, 16 dice que el hombre natural no percibe a Dios. El hombre, cuando está su mente limitada a este mundo, a las cosas naturales, no puede percibir a Dios en ninguno de sus escenarios, no puede percibir a Dios en su vida. El hombre natural está destinado a quedar limitado a sus propias fuerzas, pero el hombre espiritual juzga todas las cosas espiritualmente, lleva todas las cosas al nivel de lo espiritual, lleva lo temporal al nivel de lo eterno, lleva lo natural al nivel de lo espiritual, levanta la pelea a un lugar donde hay victoria, donde el Señor pelea por nosotros y nosotros descansamos en Él. En un lugar donde Él pelea por nosotros y nosotros disfrutamos de la victoria. Ese lugar es la mente de Cristo. Debemos aprender a operar en la mente de Cristo. Esa mente es la que nos ayuda y nos habilita a entender a Dios, a conocer sus caminos, a conocer sus verdades. Es el lugar espiritual donde el hombre que no entiende a Dios y que tropieza con las cosas espirituales, allí ese hombre es instruido por la mente de Cristo, es enseñado, es instruido provechosamente para conocer a Dios y sus caminos. Ese es el lugar donde debemos aprender a pensar. Y no está lejos de nosotros, está en cada uno de nosotros, porque Él nos dio y nos otorgó a través del Espíritu la mente de Cristo para conocerle y operar en Él. El hombre espiritual juzga y pone todas las cosas en Dios y allí ve la respuesta. Los pensamientos son como aviones que quieren aterrizar en nuestra mente. Nosotros no podemos quizás determinar que ellos vendrán a nuestra vida, pero sí tenemos poder para dejar que ellos hagan guarida, hagan morada en nuestra mente. Los pensamientos pueden venir de todos los lugares para traer al campo de batalla de la mente una pelea entre lo espiritual y lo natural. Pero nosotros sí podemos decidir qué pensamientos se quedan y qué pensamientos no tienen legalidad ni autoridad en nuestra vida. Es como una torre de control en cada lugar aéreo. Usted encontrará que en la tierra, en los aeropuertos, hay una torre de control. Los aviones tienen que pedir permiso para aterrizar en ese territorio. Ellos tienen que llamar a la torre de control y pedir derecho legal para poder tomar pista y aterrizar. Cuando estos pensamientos vengan a nuestra vida, cualquiera que ellos sean o como se llamen, usted tiene la autoridad porque usted tiene el control de esa torre. Y si Dios está en control de su corazón, usted tiene la capacidad también de decidir correctamente cuáles pensamientos aterrizan y cuáles no tienen ni parte ni suerte con usted. Hay una ilustración, y con esto termino. Hay una ilustración muy sabia que escuché hace algunos años y que me ha servido mucho en mi vida.
Dice que una persona vendió una casa lujosísima con todas las cosas lindas y buenas que usted quisiera tener en una casa. Hágase la idea de esa casa de sus sueños. Esta persona la vendió por un precio ridículo, la vendió por un ínfimo del valor real de esta propiedad. De una manera que la persona que la vino a comprar estaba desconfiado. ¿Por qué está vendiendo esta propiedad tan barata? Pero sus deseos eran tan grandes de poder disfrutar y tener esta bendición que él aceptó las condiciones con que venía. Y el dueño original de la casa le dijo al nuevo comprador: te estoy vendiendo mi casa, te la estoy vendiendo en un precio que no puedes rechazar porque es excelentemente bueno, pero tengo una condición. Y es que hay en la casa, todo es tuyo, todo te lo vendí, menos este clavo que está en la pared de la sala. Acá en la pared de la sala hay un clavo. Este clavo no está en venta, este clavo es mío. Toda la casa es tuya, la piscina, los cuartos, el salón de juegos, el sauna, la cocina, los jardines, todo es tuyo, pero este clavo es mío. Ante esta expresión, el nuevo comprador lo vio como un poco extraño, lo vio como algo ilógico, pero dijo: ¿qué podría dañarme este clavito en la pared? Es insignificante frente a toda la majestuosidad y los beneficios de esta casa. Hizo la transacción, pagó la suma que pedía el comprador, tomó el título de propiedad, se mudó a la casa y comenzó a vivir. Esa misma noche tocó la puerta a la 1 de la mañana el antiguo dueño y tocó la puerta. Cuando el dueño nuevo se levantó y abrió la puerta y lo vio allí, dijo: ¿qué haces tú a la 1 de la mañana en mi casa? Y él le dijo: no, yo no he venido a tu casa, he venido a ver mi clavito en la pared. Algo extraño, entró, lo miró y se fue. Se volvieron a acostar a dormir y a las 3 de la mañana otro toque en la puerta. Era otra vez el dueño anterior de la casa. El dueño nuevo ya estaba un poco incómodo y dijo: ¿qué haces acá de nuevo? Pues vine a colgar algo en mi clavito. El hombre quedó sorprendido ante la petición de este hombre, pero legalmente él había dado autoridad en todos los documentos a que esta persona tuviera autoría titular sobre este clavo. Lo que él no sabía, que este hombre entró con una vaca podrida llena de moscas y gusanos y la colgó en el clavito. Para no hacer la historia larga, muchos de nosotros a veces hemos recibido la vida en abundancia que el Señor pagó en la cruz del Calvario, pero dejamos que algunos pensamientos sean ese clavito en nuestra vida y le damos autoridad a través de eso, para que el enemigo traiga ansiedad, traiga tristeza, traiga depresión, enfermedad, odio, envidia, resentimiento, falta de perdón. ¿Cuántas veces damos autoridad para que estos pensamientos sean la entrada por donde entre la ira, por donde entre el enojo, por donde entre la avaricia, por donde entre el egoísmo? Donde esos pensamientos no nos dejan compartir con nuestro prójimo porque pensamos que somos dueños de lo que tenemos. Muchos de nosotros hemos caído ¿quiénes somos nosotros para dejar que un pensamiento que no es de Dios destruya la bendición y la vida nueva que el Señor nos ha otorgado? Por lo tanto, yo les animo, amados, en esta noche a que tomemos control de nuestros pensamientos, que aprendamos a pensar y que aprendamos a disfrutar la herencia que el Señor nos dio en Cristo Jesús, esa victoria, con una mente sana, con un corazón sano, desechando toda la mentira, desechando todo lo que se opone
al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que vivamos la vida abundante que Él nos regaló en el Señor. Así que les bendigo en el nombre de Jesús y los dejo con esta tarea, con estas 7 cositas que usted puede tomar nota y ponerlas en práctica a partir de hoy mismo. Y usted verá los resultados hermosos de las cosas extraordinarias que el Espíritu de Dios hará en su vida y en la mía cuando seamos obedientes. Les bendigo, la paz del Señor en Cristo Jesús. Bendiciones.